Muchas gracias por su fiel audiencia. Gracias una vez más por estar con nosotros en el día de hoy. Estaremos considerando la iglesia de Tiatira, el mensaje a la iglesia de Tiatira, de las 7 iglesias del Apocalipsis, y estaremos observando algunas verdades que se revelan en ella y que nosotros tenemos que mirarlas, observarlas y cuidar en nuestra vida espiritual de hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Una vez más, quiero recordarle al pueblo que estamos hablando en base a las 10 vírgenes y las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, y queremos en tiempos como el que estamos viviendo, un tiempo en que literalmente se oye el clamor y estamos oyendo en manera espiritual aquellos que tienen oído para oír. Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia y oiga ese clamor que estamos oyendo en estos últimos días, ese clamor que dice: aquí viene el esposo, Cristo está a la puerta. Tenemos que predicar y pregonar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Las profecías se van cumpliendo. Y no estamos hablando de profecías de personas que simplemente quieren hablar diciendo en nombre de Dios sin ninguna clase de sustancia ni ninguna clase de verdad bíblica. Estamos hablando de la profecía bíblica, estamos hablando de aquella profecía que ha sido establecida y que es para los últimos días, como la que vemos en el libro de Revelación y que ahora estamos considerando a través de las 7 iglesias del Apocalipsis, donde Dios mismo y Jesucristo mismo se le reveló al apóstol Juan en el primer siglo de nuestra era para poder enseñarnos las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que han de ser, aquellas que han de venir. Y estamos en momentos son momentos específicos, estratégicos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas bien importantes acerca de la venida de Cristo es que Él encuentre a su novia, a su esposa, la que va a ser la esposa del Cordero, ataviada, preparada, vestido de lino blanco y lista para recibir al esposo, que no tenga ni manchas ni arrugas. Y para esto, Él está hablándole a la iglesia y dejándole saber aquellas cosas a las cuales Él elogia, aquellas cosas que Él dice: esto es bueno, lo que estás haciendo, sigue haciéndolo. Pero también Él condena algunas cosas y dice: esto no es bueno, es malo lo que estás haciendo, y tienes que hacer una decisión inmediata de arrepentirte y de cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser, y volver otra vez a las Escrituras, a la palabra de Dios, y descubrir cuál es la sana doctrina y seguir verdaderamente el buen camino y hacer aquellas cosas que son correctas delante del Señor. Y es aquí que yo quiero introducir esta carta del mensaje a la iglesia de Tiatira. Y como en todas las cartas de las 7 iglesias, el Señor Jesucristo le habla al ángel de la iglesia de Tiatira, a ese obispo, a ese hombre que Dios llamó para ser el pastor de esa iglesia. Y oiga lo que le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Esto nos enseña aquel que puede ver cosas que los demás no pueden ver. Es una realidad donde Jesucristo puede ver
las cosas más íntimas y más profundas del corazón y la mente del ser humano, que tiene pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vamos a ver qué dice. Dice, yo conozco tus obras. Una vez más, la palabra obras sale aquí en las Sagradas Escrituras, en las 7 iglesias. Es interesante, yo siempre tengo que hacer énfasis sobre esta realidad, porque son muchas personas las que les gusta agarrarse de un solo versículo bíblico y crear una teología y un sistema de fe con el que ellos quieren vivir de acuerdo a ese sistema, pero realmente es un sistema falso. Cuando estas personas dicen, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que esto es por gracia, y enfatizan sobre la gracia y entonces quieren establecer que no hay que hacer obras de ninguna clase. Pero esto no es cierto. La palabra del Señor nos enseña que la fe sin obra es muerta. Es una fe muerta y que nosotros tenemos que tener buenas obras, que son precisamente nuestras buenas obras, lo que la palabra dice que se convierte en la luz que somos para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo y esa luz se manifiesta a los hombres de acuerdo a las obras que nosotros hacemos. Y aquí dice el Señor en el versículo 19, yo conozco tus obras, y oiga, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Así que encontramos aquí frutos del Espíritu Santo, encontramos aquí servicio y paciencia, que son virtudes específicas en estas personas, y el Señor está elogiándolos precisamente por lo que hacen. Esto no es cualquier clase de amor, esto no es cualquier clase de servicio, esto no es cualquier clase de paciencia. La paciencia siempre es probada a través de las grandes pruebas y persecuciones. Así que encontramos que Dios está diciendo cosas muy buenas acerca de la iglesia de Tiatira y le dice y que tus obras postreras son más que las primeras, lo que quiere decir que hay un crecimiento. La iglesia de Tiatira era una iglesia en crecimiento espiritual, en buenas obras, en su fe y en su amor, en su servicio y su paciencia. Esto es muy importante. Encontramos aquí que esto es lo que se puede llamar un buen ministerio pastoral. ¿Por qué yo digo esto? En una ocasión me encontré con un pastor de una iglesia y aquel pastor me confesó en su oficina ciertas cosas y una de las cosas que me decía era que él realmente no tenía el llamado al pastorado. Él decía que él no podía verdaderamente sentarse a aconsejar a nadie, él no podía ir a visitar a una anciana a un hospital y tomarle la mano y comenzar a consolarla, orar por ella. Él dice que nada de eso le llamaba la atención y que realmente él no podía hacer ninguna de estas cosas. Él lo que tenía era una posición pastoral. Él era un líder de posicional, es decir, él recibía la posición pastoral, pero no el ministerio pastoral, no el llamado pastoral. La gente lo conocen como el pastor de la iglesia, pero él no manifestaba lo que un verdadero pastor realmente es. Y el verdadero pastor tiene que estar envuelto, y el pastor es el que realmente forma y educa al resto de su iglesia y un buen pastor pues tiene que manifestar estas buenas obras, amor, fe, servicio y paciencia y tiene que ir de crecimiento, de fe en fe. Y entonces este pastor, cuando la persona no tiene ese llamado pastoral, no puede hacer ninguna de estas cosas, esta iglesia de Tiatira, este pastor tenía un gran llamado pastoral y estaba manifestándolo en todo, y nuestro Señor Jesucristo estaba diciéndole verdaderamente, tú eres un buen pastor. Es cuando Jesucristo en una ocasión hablando con Pedro, ya Pedro lo había negado 3 veces, ahora Jesucristo le hace 3 veces la pregunta,
Pedro, ¿me amas? Y Jesucristo le dice, Pedro le dice a Jesucristo, Señor, tú sabes que te amo. Pero la realidad es que hay un juego de palabras en el griego aquí, en la palabra filial y la palabra ágape. Y lo que está diciendo Jesucristo es, si tú me amas con el amor ágape, y Pedro le está contestando, sí, Señor, yo te amo con el amor filial. Es decir, son dos formas de amor. Por esa razón, aquellas personas que leen este pasaje muchas veces no pueden entender por qué razón Jesucristo hace la misma pregunta 3 veces y por qué era necesario hacer la pregunta. Y era que la respuesta de Pedro era la respuesta equivocada. Porque Jesucristo estaba buscando en Pedro un amor sacrificial, un amor dispuesto a darlo todo por las ovejas de Cristo. Apacienta mis ovejas, es lo que decía Jesucristo al apóstol Pedro, diciéndole, si me amas, apacienta mis ovejas. Así que lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro es que tú tienes que ser un pastor igual que yo soy un pastor. Y dice, yo soy el buen pastor, dijo Jesucristo, y yo doy mi vida por las ovejas. Así que lo que estaba enseñando Jesucristo a Pedro era que él estaba buscando en Pedro el corazón pastoral verdadero, entregado completamente para las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, aún hasta la misma muerte. Aunque el apóstol Pedro en aquel momento no pudo contestar, de acuerdo a la palabra del Señor, de la manera que debió haber contestado de todo corazón, tuvo mucho cuidado en su contesta. La realidad es que en su vida total, el apóstol Pedro se entregó del todo por el todo, hasta que finalmente dio su propia vida por las ovejas y por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos en este pastor, en este obispo de la iglesia de Tiatira, verdaderamente a una persona que está haciendo las cosas de acuerdo a una manera en que Dios sí quiere que se haga. Pero hay un pero aquí, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, oiga esto, esta no es la primera vez que la palabra del Señor habla de una persona que se llama a sí mismo profetiza, o en otros lugares aquellos que se llaman ser profetas y no lo son. Hermanos, estamos en un tiempo en que hay muchas personas llamándose profetas y profetizas que realmente no lo son. ¿Ok? Y dice que esto molesta a Jesucristo porque este obispo, este ángel de esta iglesia de Tiatira está tolerando a esa mujer y está tolerando su doctrina y sus enseñanzas dentro de la iglesia. Dice, enseña y que tú las permites que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así que aquí encontramos la palabra fornicación una vez más. La palabra fornicación el griego porneia, por lo general está hablando de aquellas personas que entran en intimidades sexuales, de inmoralidad sexual, totalmente fuera del matrimonio, de acuerdo a cómo Dios lo sanciona y cómo Dios lo permite. Así que cualquier cosa fuera del matrimonio, antes o fuera de él, que se trate de intimidad sexual, es considerado una fornicación y es parte de un culto que se veía específicamente, históricamente. Jezabel, la esposa de Acab, rey de Israel, que había sido tomada hija del rey de Tiro y había traído sus idolatrías de los dioses Baal y Asera, que eran dioses de la fertilidad y de la fornicación. Estaba haciendo que el pueblo entrara en orgías y en fornicaciones, que siempre ha sido una abominación a Dios. Y en este momento encontramos un problema en una iglesia que es prudente, porque el elogio que se le da es acerca de su prudencia, pero al mismo tiempo una iglesia insensata,
porque está permitiendo y tolerando una doctrina falsa y pecaminosa dentro de la iglesia. Esto sucede hoy en día dentro de las iglesias. Encontramos otra vez, volvemos a hablar de este tema de fornicación. Este es un tema que surge muchísimo, donde eso no es nada, donde hay que hacerlo, donde no se preocupen, que Dios perdona eso, que si esto, que si lo otro. Mis queridos hermanos, la doctrina enseña, la verdadera y sana doctrina enseña que no podemos practicar tales cosas dentro de la iglesia de Cristo y dentro de nuestros cuerpos que son templos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia muy pecadora en el área de la fornicación, le dijo que nosotros no podemos tomar aquello que es de Cristo y entregárselo a una ramera, porque cuando nosotros somos uno con Cristo, nosotros no podemos separarnos de Cristo. Nosotros ya somos uno con Él, y cuando nosotros tomamos el templo del Espíritu Santo y lo unimos a una ramera, lo que hacemos es que estamos uniendo a Cristo a ese pecado y a esa ramera. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y nosotros tenemos que entender esta realidad. Dios no le gustan estas cosas. Dios no quiere que las personas se envuelvan en estas clases de cosas. Dice, vamos a leer rápido. Acá dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ese es el Dios con ojo de fuego, que escudriña mente y corazón. Así que, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, a los que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, mire cómo las llaman, profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con varas de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hay una promesa de autoridad que recibe Cristo y autoridad que recibe la iglesia, pero es aquellos que no se envuelven con estas doctrinas de fornicación, que se separan, que están santificados, que son santos. En los años de 1980 y los 90 surgió una terrible situación cuando esa epidemia que llegó acerca del SIDA en los Estados Unidos. En ese momento había muchas mujeres rameras que habían caído en cama y que lamentablemente murieron de SIDA. Y aquellos hombres que se habían envuelto con ellas entraron en gran tribulación. ¿Por qué? Porque ahora, al ellos ver la condición en la que estaban esas personas, ahora ellos se veían en que ellos también iban a caer con la misma enfermedad, y muy probablemente habían infectado y afectado a una persona a quien ellos querían, quizás a sus propias esposas. Y muchas de estas personas también eran cristianos, y tuve que lidiar con algunas personas que actualmente estaban buscando suicidarse ante la situación. Hermanos, cosa grave es cuando viene juicio de Dios sobre las personas, y cuando de momento alguien cae, como cayeron estas rameras, mujeres de prostitución, y los hombres cayeron en grande tribulación cuando reconocieron lo que estaba sucediendo. Y esta es la advertencia que se le da aquí a Jezabel, que la voy a echar en cama, ella va a caer, y aquellos que estaban con ella van a caer en gran tribulación, y van a caer en muerte, van a ser hijos de muerte. Así que recordemos estas cosas, apartémonos, seamos una iglesia
santa, sin mancha, sin arruga, preparándonos para la venida de Cristo, porque se oye el clamor. Dios le bendice. Yo soy el pastor Edwin Malabé.